Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Hermanos amados, sana doctrina. Y hoy día comenzamos ya un nuevo título, un nuevo libro, una nueva carta, en este caso Pablo al joven Timoteo. Primera de Timoteo con dos títulos, la advertencia contra falsas doctrinas y el ministerio de Pablo, que dejaré lógicamente en dos estudios distintos. Mañana abordaremos ya el segundo título, desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Sinceramente fue un estudio precioso, hermanos, precioso. Mucha unción, mucha presencia del Señor. Doy gracias al Señor por los momentos que se están viviendo online, congregándonos cada día con nuestros hermanos. Así es que si no están siendo parte de estos momentos, hermanos, no se lo pierdan. De verdad que les hago cordialmente la invitación. 21 a 15 en las 4 plataformas: Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. En todas como Crisart Mesa. Lo que viene ahora es solo un extracto, no es todo el directo. Bendiciones. Ya, hermanos. Ok. Dice 1 Timoteo. En su primera carta a Timoteo, Pablo, entendamos que es Pablo quien escribe esta carta, ¿sí? Se llama 1 Timoteo no porque Timoteo la escriba, sino que porque va dirigida a Timoteo. En el liderazgo, en la dirección, la exhortación que tiene Timoteo a Efeso. Dice Pablo lo instruye sobre cómo poner en orden la iglesia de Éfeso, ¿ven? El apóstol había partido de Éfeso y continuaba viajando por Europa, predicando el evangelio a los gentiles y comenzando iglesias. Como Timoteo era un joven fiel a Dios y a él, a Pablo, lo envía a instruir a la iglesia en la sana doctrina y a ponerla en orden, designando líderes e indicando cómo administrarla. Tiene mucho de orden pastoral, mucho de orden doctrinal, ambas cartas, sí. Mucha advertencia también. Luego Pablo le da las indicaciones de cómo comportarse y relacionarse en la casa de Dios. Timoteo debe cuidar lo que enseña y su manera de vivir para que los que ven y lo escuchan hallen salvación en el evangelio que él predica. Es Pablo en el 62-64 después de Jesucristo. Los temas son la instrucción a colaboradores jóvenes, el evangelio, la vida cristiana y el gobierno de la iglesia. Esos son los temas a tratar. Cambiamos pantalla acá en Facebook, antes de que me reten mi hermano. Y damos lectura. Mi hermana Carla Daniela Maldonado, bienvenida, gusto de verle. Hay hermanos nuevos por acá en Facebook, si no me equivoco, ¿sí? Así que le damos la más cordial bienvenida, hermanos, a este estudio bíblico. Y comenzamos, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Título, como siempre, salutaciones de Pablo, ¿sí? 1 y 2, dos versículos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nótese aquí. Pablo, ¿sí? Pablo. Saulo de Tarso, que camino a Damasco, fue confrontado por Jesucristo. Su vida fue transformada al tener un quebranto en su corazón de creer que hacía las cosas bien, para Dios. Sin embargo, estaba errado. Cristo lo confronta y direcciona su mirada hacia, en vez de perseguir, matar y atribular a la iglesia de Cristo, ahora padecer por el evangelio, por causa del amor a la iglesia de Cristo. Apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿En quién tenemos salvación? En Cristo Jesús. Y Pablo acá menciona a Dios nuestro Salvador, porque Jesucristo es nuestro Salvador y Dios. Uno de los versículos que confirma la deidad de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Mesías. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. 2 a Timoteo. Por lo tanto, estos versículos ya nos dan el indicio de que es Pablo, en este primer versículo, quien escribe esta carta, comprendiendo, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir por amor a los novitos, simplemente Pablo no escribe estas cartas, ¿sí? Él tenía alguien que le escribía generalmente.
Aunque finalmente, al final de cada carta, él escribía con su puño y letra para identificar que era Pablo el autor y quién era él quien enviaba las cartas, ¿sí? Pablo era como el arroba, era como la arroba de Gmail de Pablo. Pablo@gmail.com. Esa era la firma de Pablo. Era como el timbre, ¿sí? Eso confirmaba. ¿Por qué podían haber cartas supuestamente enviadas por Pablo que no era Pablo? Desde Chile, Campo Getsemaní, cariño por usted. Muchas gracias por vernos en TikTok. Entonces, ¿quién es? Es Pablo. ¿A quién? A Timoteo, este versículo 2. Verdadero hijo en la fe. Muchas veces vamos a ver, bueno, prácticamente no muchas veces, en todas las cartas de Pablo, podemos ver la forma en cómo Pablo saluda. Tiene una forma muy particular de saludar. Y la forma en cómo redacta las cartas. Hay una carta por ahí que no tiene autor, que se le atribuye a Pablo por la forma en cómo está escrita. Puede ser Pablo o incluso puede haber sido un colaborador de él que tenga la forma en cómo Pablo escribe, porque es muy parecida, es la forma en cómo él saluda. Y a veces pareciera que estos dos saludos, estos dos versículos, como en muchas otras cartas, son simplemente saludos y que no tienen mayor información que extraer, pero tienen mucha información. ¿Por qué? Porque a través de estos dos versículos podemos ver que es Pablo, número uno, quien envía esta carta. Y ya comprender de alguna manera cómo Pablo es. Lo hemos venido estudiando desde Romano, Corinto, Gálatas, Éfeso, ¿sí? Todas las cartas de Pablo y cómo Pablo es al momento de entregar una doctrina. Y es importante ver el contexto de cada una de las cartas, quién la escribe, a quién va dirigida, cuál es el objetivo, el motivo. Por eso siempre en cada estudio trato de leer una introducción para que comprendamos el contexto general de lo que se va a hablar, de la enseñanza que el autor o escritor, para mí el autor es Dios, sí, pero el autor, en este caso Pablo, nos entrega. ¿Y a quién va dirigida también? Sí, en este caso a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Cuando dice verdadero hijo en la fe era porque no solo Timoteo de alguna manera era discípulo y compañero de Pablo, sino también por el amor que tenía Pablo sobre Timoteo. Era muy enorme. Gracia, misericordia y paz. Esto para bienes, estas bendiciones que quiere entregar Pablo en estas tres palabras, gracia, misericordia y paz, tiene que ver mucho, hermanos, con cuando nosotros nos saludamos. Lo digo porque he visto por ahí de que, no sé con qué afán lo dicen. Bienvenido, mi hermano Carlos Maturana. Gusto de verlo, hermanito. Cuando decimos los cristianos, los hijos de Dios, bendición, hermano, o Dios le bendiga, ¿sí? Sí, es cierto, hermano, y yo le he predicado y le he enseñado muchas veces simplemente para contradecir el hecho del evangelio de la prosperidad, o aquellos que sirven a Dios o se hacen llamar cristianos o hijos de Dios por el hecho de buscar bendiciones o tener bendiciones o estar bien, ¿sí? Y que Dios nos bendiga y soy hijo de Dios para que me vaya bien en todo, hermano. Dios no es un amuleto. De hecho, todo lo contrario. Dios no está a nuestro servicio, somos nosotros al servicio de nuestro Dios. Somos nosotros la creación y que Él nos formó como adoradores para servirle a Él. ¿Sí? Esa es nuestra labor, ese fue el diseño, el designio original desde el principio de la creación, que todo alabe a Jehová. Aleluya, ¿sí? Aleluya, toda la creación, todo lo creado, todo sea una adoración a Dios. Y la creación toda le alaba. Sin embargo, en nosotros hay una libertad, entre comillas, ¿sí? Una libertad de decidir qué hacemos. Digo entre comillas porque cuando aceptamos y reconocimos a Jesucristo, aceptamos el Evangelio, reconocemos, creemos en Él, en Cristo Jesús, en lo que Dios hizo en Cristo, en que fue resucitado y que hoy reina a la diestra del Padre, dice que por su llaga fuimos nosotros curados, que en Él tenemos justificación, en Él somos redimidos, en Él hay salvación, comprendemos de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, no hago las cosas que yo quiero, sino hago lo que el Padre me enseña. ¿Sí? Y esa libertad que tenemos se la concedemos a Dios. Básicamente decimos, Señor, mi propósito es que se haga tu voluntad. Esa es mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios se encuentra en la palabra. Entonces, cuando decimos, Dios te bendiga, nuestras bendiciones ya fueron hace 2000 años atrás, hermano. Eso no quiere decir que Dios nos siga bendiciendo. Dios nos bendice de múltiples formas. ¿Sí? La multigracia del Señor es preciosa porque podemos mirar en nuestro hogar y tenemos ropa limpia, algo con que abrigarnos, una cama,
abrazar a nuestros seres queridos, en mi caso mi esposita amada, mis hijos, mi madre, qué sé yo, mis seres queridos a mi lado, y eso es una bendición tremenda, hermano. Una taza de café por la mañana, ahora no estoy tomando café, por la mañana, unas tostadas calentitas. Entonces entendemos que ya somos bendecidos en Cristo Jesús, hermano. No sea cristiano, todo esto tiene que ver con lo que Pablo está hablando acá. No me he salido del tema. Sigo en lo mismo. Es importante entender, hermano, cuán bendecidos somos. Pero cuando decimos, hermano Carlos, Dios le bendiga, ese Dios le bendiga son los parabienes que le deseo a mi hermano Carlos. Que Dios le siga añadiendo bendiciones, pero debemos comprender, hermano, que ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos en Él. Tenemos salvación, tenemos esperanza de vida eterna, hay gozo en nuestro corazón. ¿Sí? Eso no nos excluye de muchas situaciones que estemos viviendo. ¿Sí? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Hágase tu voluntad, Padre amado. Mateo 6:10. Gracias, mi hermano Carlos. No hacemos nuestra voluntad, sino la de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos adoradores. Él nos creó para adorarle. Por lo tanto, somos ya bendecidos y somos ya de bendición, hermanos. De bendición. Entiéndalo. El cristianismo no se trata de ser bendecido, sino de ser bendición. Hay una frase por ahí que dice que el que no vive sirviendo no sirve para vivir. Creo que fue Madre Teresa de Calcuta. Es una frase muy linda, que no sé si fue ella, lo escuché un día y dije, sí, claramente, hay mucha razón en ello. Entonces, cuando bendecimos a alguien, Dios te bendiga, hermano Kevin, Dios te bendiga, mi hermano Juan, ¿sí? Estamos diciendo que le deseamos lo mejor, los parabienes de Dios a esa persona. Pablo también lo hace. Pablo, de alguna manera, está diciendo, Dios les bendiga, ¿sí? Cuando dice gracia, misericordia y paz. Solo que concreta específicamente cómo son las bendiciones que Pablo desea para, en este caso, Timoteo. Gracia, misericordia y paz, ¿sí? Ya somos bendecidos. Mi hermana Rosa Taboada, bienvenida. Ya somos bendecidos en Cristo, hermanos. Ya somos bendecidos, hermanos. Comprendámoslo. Por favor, se lo ruego. No hay saludo más bonito que el saludo de un cristiano. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cierto? Cortito y preciso, dice mi hermano Kevin. Gracia, misericordia y paz. Hoy día se repite mucho este saludo en muchos varones. Y no está mal, es un repetir lo que Pablo dice. Gozo y paz, hermano, ¿sí? Juan Manuel Vaz, pastor español, también lo dice en cada uno de sus videos. Saluda a él con ese saludo. He escuchado a otros hermanos también. Digo Juan Manuel Vaz por mencionar a uno que muchos conocen, muy probablemente ustedes también conozcan. Y saludan de esa manera. Gozo y paz, amados hermanos, ¿sí? Gozo y paz. Eso es lo mismo, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendice, hermano. Bendecido. Yo a veces digo, bendecido, hermano. ¿Sí? Son los parabienes que queremos, hermano, para nuestros hermanos, nuestros cercanos, aquellos que les deseamos el bien. De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque las bendiciones provienen de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando decimos nuestro Señor, hermano, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Ya no vivo yo como yo quiero, hago y obedezco a mi Señor, a mi amo. Él es Cristo Jesús. Y tenemos que vivir conforme a lo que la palabra establece y ser guiados por su palabra. ¿Sí? Continúo con el título. Advertencias contra falsas doctrinas. Normalmente, hermano, hoy por hoy estoy subiendo 3 temáticas en los Reels o Shorts en la plataforma, ya sea TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Y todo de 1 minuto, no lo subo más largo, simplemente para que sea el mismo en todas las plataformas, el mismo mensaje, ¿sí? Y estoy subiendo normalmente en ese minuto información, comparto mensaje. Algunos son devocionales, vale decir, muy temprano en la mañana, comparto un saludo donde les insto, les motivo, les exhorto a buscar de Dios a través de un mensaje y meditar en esa palabra del Señor, para que sea de bendición a nuestras vidas. Pueden ser muchos versículos que son de bendición para nuestra vida, ¿sí? De hecho, es palabra de Dios y ya vivifica nuestro espíritu. La palabra de Dios es espíritu y el espíritu nos da vida espiritual. 2, la otra temática tiene que ver con el amor al prójimo y cómo se manifiesta nuestro amor al prójimo. El segundo grande mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al amar a nuestro prójimo ya está el amor
a Dios ahí, porque está el cumplimiento de su palabra, de su ley además. Sí, que lo hacemos por gratitud, agradecido, contento, gozoso en que Cristo nos amó primero. Y el tercero tiene que ver con esto, falsos maestros, falsa enseñanza. Tengan mucha precaución, hermanos, se lo he advertido un montón de veces. Tengan mucha precaución a quien escucha. Si tienen la madurez suficiente para discernir el mensaje que se está entregando y no entrar en conflicto con doctrinas que ya han aprendido, hermanos, tengan mucha precaución, porque hay doctrinas tremendamente graves, ¿sí? Graves, y que pueden llevar, si usted no es maduro en Cristo Jesús, lo pueden llevar a perderse. ¿Sí? Como por ejemplo, salvo siempre salvo. Yo acepté a Jesucristo, soy salvo, soy siempre salvo y haga lo que haga, soy salvo, entonces me descarrío y hago lo que quiero y vivo mi vida porque Cristo ya lo hizo todo. Y como ya lo reconocí, ya lo acepto como mi Señor y ahora me llamo cristiano, hago lo que quiero porque soy salvo, siempre salvo. Cuidado, hermanos, se los ruego en el Señor. Tengan mucha precaución con la doctrina, a quienes escuchan, con qué es lo que están escuchando, aprendiendo. Tengamos mucha precaución. Mi hermana Maritza, bienvenida. Mi madre está a cargo de dar las bienvenidas en Facebook RS. Gracias, mamita, por tu amor y cariño. Así que tengamos mucha precaución, hermanos, ¿sí? Se lo ruego. Ya, dice, advertencias contra la falsa doctrina. Dice, como te rogué, Pablo hablando a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, esto Asia Menor, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuidado, prestemos atención a lo que Pablo hace 1900 y tantos años atrás estaba enseñando. Ya en aquel entonces, hermano, y hoy día es exactamente igual. Es exactamente igual. Para que mandases a alguno a quien que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué doctrina? Vamos a ver. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Esto es tremendo porque tiene que ver mucho, no me aparece acá no me aparece la concordancia de por qué Pablo está diciendo esto, pero lógicamente es el motivo del por qué Mateo, evangelio dirigido a judíos, básicamente, puntualmente, es importante a quienes están dirigidas las cartas y por qué aparece lo que aparece, vuelvo a reiterarlo, ¿sí? Permiso, mis hermanos. Genealogías interminables, ¿sí? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Mateo inicia, ¿sí?, su evangelio mostrando la genealogía, el linaje de donde viene Jesucristo. ¿Por qué? Principalmente por temas de genealogía, por doctrina de judíos, que no quiero abordar ahora. Mateo enfatiza eso para mostrar de que Jesucristo sí es el Mesías y mostrar la deidad en él y el linaje biológico, sí, de dónde venía. Entonces Pablo acá está hablando de lo mismo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces ya estamos dándonos cuenta que el conflicto que había en Éfeso y que quien tenía que corregir esta situación por mandato de Pablo. Muchas gracias a mis hermanos por su follow, por seguirme en TikTok y gracias por su like. Mi hermana Fabi está dando esos 1900 likes, deben ser del hermano Fabi solo. Ni presten atención a la fábula y genealogía interminable. Ya estamos dándonos cuenta de que uno de los problemas que había en Éfeso aparentemente era esto, ¿sí? Judío probablemente discutiendo de si era o no era Jesucristo, del linaje de David, ¿sí? Porque el linaje es del padre y la madre, sí, y muchas cosas que no quiero abordar acá. Mi hermano Alejandro Fuentes, bienvenido. Dice, yo creo en la predestinación, pero salvo siempre salvo, hasta por ahí nomás. Muchos vienen que vienen, así que se pueden ser nunca ya. Yo, hermano, no quiero abordar ese tema porque no es el punto, ¿sí? Yo solo les digo, tengan precaución. Ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, mi hermano, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Ahora, si tienen duda o tienen otro punto diferente de vista, yo les pido, por favor, coméntenmelo vía interna.
Sí, si quieren discutir, conversar algo, hermano Cris, mire, lo que pasa es que yo fui enseñado de esta manera y la palabra a mí, sí, conversémoslo, yo no tengo ningún problema, estoy abierto a incluso estar errado. Se lo ruego en el Señor, si estoy equivocado y usted tiene otro punto de vista, conversémoslo. Sí, no tengo ningún problema, pero no me venga, se lo pido por favor, no me venga a hablarme, a decirme lo que tal persona dijo, no, palabra, lo que usted ha sacado conjeturas, hermano. Si usted estudia la palabra, lo va a llevar, como por ejemplo esto mismo, ¿sí? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Aquí no sale ninguna concordancia, delante del Señor estoy, no aparece nada, pero esto también tiene que ver con lo que aparece en Mateo y por qué Mateo está destinado a judío y cómo habla del linaje, ¿sí?, biológico hebreo de nuestro Salvador Jesucristo. Y ese era uno de los problemas que estaba viendo acá en Éfeso y que Timoteo tenía que corregir. Mi hermana Cecilia, buenas noches, bienvenida. 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Qué mandamiento? Cuando Pablo habla aquí de un mandamiento, está hablando del mandato que le da, que le encarga a Timoteo. ¿Cuál? Que ni presten atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean con disputas, más bien que edificación de Dios, ¿Se dan cuenta, hermano? Podemos discutir doctrinas secundarias, ¿sí? Que no son la base ni el fundamento de nuestras vidas como hijos de Dios, como siervos del Altísimo, pero van a generar disputa entre ustedes y yo. Entre cada uno de nosotros discutiendo que no va a servir para nada la edificación de nuestra fe en Cristo Jesús, en la edificación, en nuestra madurez, en nuestro crecimiento, sino más bien vamos a terminar discutiendo cosas, hermanos, que son un sinsentido. Que son un sinsentido. ¿Me explico? Hermano Esteban Vergara, le recomiendo, si gusta, que le responda a sus preguntas. Mi hermano David Andrade también, en TikTok. Hermanos, recuerden siempre, yo estoy abierto a responder dudas y preguntas, consultas que tengan de lo que sea, posterior al estudio. El estudio en este caso es 1 Timoteo, capítulo 1, desde el 13 en adelante estamos con el título Advertencia contra falsas doctrinas. Les enseño para que sepan el orden de los estudios bíblicos. Espero tengan la paciencia y quieran aprender, ¿sí?, todo el estudio y finalmente compartir mi respuesta a sus dudas, preguntas y consultas. Ojalá pueda hacerlo y idealmente bíblicamente. Ese es el orden, hermano, simplemente para tener un orden en el estudio bíblico. Bueno, entonces el problema que había era eso. Entonces, y Pablo le da este mandato, esta ordenanza a Timoteo, y luego le dice, pues el propósito de este mandamiento, se dan cuenta de esta orden, de este mandato, le dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, corazón limpio, pureza, santos en Cristo Jesús, y de buena conciencia, nada me juzga, estoy tranquilo, ¿sí?, no hay problema, y de fe no fingida. Cuidado, hermanos, con fingir nuestra fe, con fingir amor, con fingir un falso cariño, cuando no lo hay. Seamos honestos. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Hermanos, vuelvo a reiterar. Precaución con doctrinas secundarias, precaución a quienes están viendo, escuchando, cuáles son las doctrinas que tienen, porque incluso estas falsas doctrinas tienen fundamento bíblico. Pero hermano Cris, ¿cómo si son falsas doctrinas, cómo van a tener fundamento bíblico? Bueno, ¿acaso Satanás, Jehová lo reprenda, no predicó a Jesucristo, no lo tentó 3 ocasiones? ¿Y Cristo qué le dijo? No, eres un mentiroso. No le dijo que es un mentiroso. Porque estaba descontextualizando la palabra, porque predicó con palabra, era certero lo que decía. Sin embargo, Jesucristo sabía que viene a robar, matar y destruir, hermanos. Eso es lo que él hace. No hace otra cosa más que matar, robar y destruir. Mi hermana Elena, buenas noches, bienvenida. Eso es lo que él hace. ¿Sí? Cuando le ofrece todos los reinos del mundo, ¿por qué? Porque no se le entregó eso en el huerto del Edén, cuando pecó Adán, cuando le dice fructificado, multiplicado, hizo juzgad la tierra. ¿Por qué? Porque éramos dueños, amos y señores de la tierra. Nosotros éramos quienes vamos a juzgar. Pero al pecar ya no somos
¿sí? Y esa autoridad se la entregan ¿a quién? Mi hermana Yana, buenas noches, hace rato no la veía. Espero que se encuentre bien. Y esa autoridad se la entrega a Satanás. Por lo tanto, él es quien, hasta el día de hoy, gobierna el mundo. Él es quien gobierna el mundo. Y cuando le ofrece todo lo del mundo a Cristo, nuestro Salvador, es porque podía ofrecérselo y es porque él lo podía dar. Sin embargo, Jesús le dice, no, dice, solo a Dios adoraremos, solo ante él nos inclinaremos. ¿Sí? No le dice, eres un falso y mentiroso. Y cuando le dice, convierte, sí, tenías autoridad, Jesucristo, de convertir las piedras en pan en ese tiempo de ayuno que tenía, sí, claro, tenía todo ese poder, toda esa autoridad, pero dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ojo con esta falsa doctrina y con esta elocuencia de aquellas personas que entregan doctrina que de pronto pueden desestabilizar, hermanos, su fe en Cristo Jesús, en quien han creído. Ahora, estamos viviendo los últimos tiempos, y los últimos tiempos, hermano, son tremendos. Sobre todo, principalmente desde ahora, John Terroir, septiembre, van a empezar a ocurrir cosas este 2023 tremendas, y en adelante vienen aún peores, hermano. No los quiero atemorizar porque somos hijos de Dios y Dios tiene el control, y el Apocalipsis me dice que Cristo vence y toda rodilla se dobla delante de él. Por lo tanto, si usted está fingiendo su fe, si usted se cree cristiano, si yo me creo cristiano al predicar, hacer estos estudios bíblicos, si usted se cree cristiano por evangelizar o saberse la palabra o saber esto y esto otro, hermanos, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada y estos tiempos se van a determinar, van a ser determinantes para apartar la paja, ¿sí?, del trigo. Es necesario absolutamente. Dios nos prueba como la plata y el oro. En el crisol, hermanos. Somos probados y en esa prueba además somos capacitados. Entonces, cuidado con ser falsos, cuidado a quien escuchamos, ¿sí? En la advertencia de Pablo a Timoteo, con esa fábula, doctrina secundaria, etc. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. 7. Queriendo ser doctores de la ley. ¿Saben lo que significa doctores de la ley? Maestros. Expertos, con mucho conocimiento, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Saben cuánta gente cuántos cristianos es que, hermano Cris, esto dice, pero a ver, no me venga a repetir lo que tal y tal y tal siervo dicen, hermano. Por favor, venga a decirme cuáles son sus dudas y preguntas, contrapongámoslas con lo que yo creo en la palabra, y si usted tiene razón, somos bendecidos, y si yo tengo razón, somos bendecidos, pero repetirme, hermano, palabrerías de otras personas, ¿con qué sentido? ¿Con qué sentido? Lucha de ego es ego, hermano, no es otra cosa. Es que yo aprendí, es que leyendo la Biblia, o va a repetir. ¿Saben? Ese es el gran problema de los estudios bíblicos en los institutos bíblicos o en donde imparten teología. El hecho de que cuando se enseña teología no se enseña Biblia, se enseñan doctrinas de tal siervo del siglo no sé cuánto, y al final esas doctrinas están en base ¿a qué? Al pentecostalismo, a reformado, a bautista, a anglicano, qué sé yo, hermano, ¿sí? Y es peligroso eso, hermano. Entonces yo lo motivo a que lea la palabra de Dios. Si tiene Biblia con comentario, yo no la tengo. Si tiene Biblia con comentario, tenga precaución de quiénes son esos comentarios, no porque no sea un buen siervo, ¿no?, sino porque de pronto esto está siendo de alguna manera sutilmente manipulado a través de ¿qué? Del pensamiento y razonamiento de un hombre conforme a lo que la palabra establece. Y eso lo va a encuadrar en algo que no va a tener libertad de pensar. Por eso yo siempre les expongo, hermanos, su Biblia, su libreta y su lápiz. Siempre los estudios bíblicos, siempre, donde quiera que usted participe. ¿Por qué? Ahora yo estoy exponiendo el mensaje y también va la palabra sana doctrina, pero también yo le doy mi pensamiento. Y de alguna manera es como un comentario bíblico. Pero yo siempre le digo, hermano, pese todo, por favor se lo ruego, pese, juzgue lo que escucha. Juzgue no en el sentido de ponernos a discutir y a debatir y a pelear o escuchar
o escuchar sus opiniones porque en estricto rigor el estudio bíblico lo hago yo. No quiero que suene soberbia esto, pero sí mostremos humildad a quien nos está enseñando. ¿Sí? Imagina si Timoteo discutía por toda la enseñanza, mandato, ordenanza, disciplina que entregaba Pablo a Timoteo. Imagínense. Pero sí podemos conversarlo sin pasar a llevar o sin faltar el respeto al resto que está respetuosamente viendo el estudio, ¿sí? Pero pésenlo todo, hermano, y tengan ustedes su propia opinión. Y si necesitan dirección y me dicen, hermano Cris, ¿sabe qué? Por interno, lógicamente, lo que pasa es que en mi iglesia yo aprendí esto, situaciones que lo hemos hablado, hermanos. En ocasiones me han dicho, hermano Cris, me enseñaron esto en la iglesia, y yo le he dicho, bueno, la palabra dice esto. ¿Sí? Faltó estudio, faltó conocimiento, faltó revelación de tal vez ciertas cosas en aquel tiempo, en algunos varones que con mucho corazón, con mucha intención, con mucha pasión, quisieron hacer bien las cosas delante de Dios y de pronto nos equivocamos. Tal vez se equivocaron, no lo hicieron con una mala intención, desconozco, tal vez sí, no lo sé. Pero hoy día la palabra tenemos luz, hermanos, y somos iluminados a través de ella y podemos comprenderla. Y entiendo que tal vez usted, hermano, hermana, que me esté viendo, tal vez lea la Biblia y no pueda comprenderla y por eso tal vez participe de estos estudios bíblicos. Pero siempre, siempre se los digo, con toda humildad, delante del Señor, con temor y temblor, hermano, siempre no se deje llevar por palabrería, sino la palabra sea la que llegue a su corazón, ¿sí? La que le instruya. Cuidado con la doctrina. Y si hay dos doctrinas, cosas que se contraponen de ciertos temas en la palabra, usted estudie todo lo que sea posible para sacar usted su conjetura con respecto a la palabra, idealmente. Hay mucho mensaje en TikTok, no sé qué pasa ahí. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 8. Vamos a leer hasta el 11, hermano, que es el versículo que termina este tema y hago un break para dudas y preguntas. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué es usarla legítimamente? Bueno, estudiamos la ley en Romanos, hermano. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12:9. Gracias, mi hermano Carlos. ¿Sí? Estudiamos la ley en Romanos, no voy a tomar ese tema porque lo estudiamos, sí, pero cuando habla de la ley acá tiene que ver con el cumplimiento de la ley, hermano, por gozo, por alegría, por contentamiento, por nuestra naturaleza en lo espiritual, no lo carnal. Porque por la ley y por el cumplimiento de las obras de la ley no vamos a ser salvos. Cristo somos salvos, por gracia, inmerecido. Pero al aceptar, al reconocer a Cristo nuestro Salvador, ¿qué hacemos? Inherentemente vivimos bajo la ley. ¿Por qué? Porque es la ordenanza de Dios a nuestra vida. Es el camino angosto. Entonces Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, dice en el 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. Y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pero sabemos que la ley es buena, versículo 8, si uno la usa legítimamente. Pero fíjense lo que dice en el 9, hermanos, porque acá esto va a ser determinante. Conociendo esto, ¿conociendo qué? ¿Conociendo qué? Que la ley es buena, conociendo que hay falsas doctrinas, conociendo la advertencia que Pablo le hace a Timoteo, ya conociendo todo esto, dice que la ley no fue dada para el justo. ¿Por qué? ¿No fue dada para nosotros? No, ¿en términos de qué? En términos de que nuestra justicia no es el cumplimiento de la ley. Esto es un recontra muy resumidamente romano.
Hermanos, el cumplimiento de la ley no nos hace justos, al contrario. Si transgredimos uno, transgredimos todo. Y por consecuencia muertos, malditos y juicio. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Por lo tanto, queriendo ser justo por la ley, por las obras de la ley, no vamos a hacerlo. ¿Sí? Lo he dicho un montón de veces. Guarde Shabbat, coma kosher. Kosher, para aquellos que no sepan, es comida santa, ¿sí? Pura. Coma kosher, en el caso de los judíos. O aquellos que quieren judaizarse. O aquellos que son de, bueno. Circuncídese. ¿Sabe lo que es la circuncisión? La circuncisión es la señal, el símbolo de pacto de Dios con Abraham en adelante, donde lo que se hace es cortar el prepucio, es decir, la carne sobrante del pene del hombre, se corta eso y queda expuesto el glande. Eso es circuncisión. Y es una señal que si uno lo ve visiblemente se entiende que está circuncidada esa persona y que por consecuencia, digo, hoy día no es así, pero en el caso de los judíos, era que eran parte de un pacto. Ahora, eso es una señal. No porque te circuncides, hermano, no porque usted se circuncide, usted va a ser justo. Porque si tomamos esa consideración, entonces las mujeres, ¿qué? No son justas. Claro, pues son mujeres, no tienen miembro viril, hombre, masculino, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Me explico? Bueno, no quiero irme para atrás, pero la ley, dice Pablo, no fue dada para los justos, porque nosotros somos justos en Cristo Jesús. Ahora, cumplimos la ley, o tratamos de cumplirla en realidad, porque la vamos a transgredir de una u otra manera, Dios tenga misericordia de nuestras vidas, pero tenemos que ir creciendo, hermanos. Si antes yo robaba, si era narcotraficante, si yo era un asesino, si era un profano, si yo era, sí, ya no lo soy. Soy redimido en Cristo Jesús. Hermano, y no pecamos por deporte. Nuestra responsabilidad es ¿qué? Mantenernos en ese camino angosto, porque ancho es el que lleva a perdición. Entonces, nombre una serie de situaciones que aquellos que no son considerados justos. Transgresores, desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, ¿sí? Pablo los menciona. Fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Quién? A mí, Pablo. Hablándole a quién? A Timoteo. Termino este tema, continuamos enseguida con el ministerio de Pablo. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Estoy a vuestro servicio y ahora respondo cualquier cosa, pregunta, duda, comentario que tengan en las redes sociales. Y así finaliza esta primera parte, hermanos amados. Espera la segunda, que fue más preciosa aún. Mañana estaremos nuevamente con otro capítulo de la segunda parte de este primer capítulo. Hermanos, 21 a 15. Bienvenidos todos a las 4 plataformas, 21 a 15, todos los días, estudios bíblicos a diario. No se lo pierdan, Crisart Mesa. Gracias por su follow, gracias por su like, gracias por compartir. Un abrazo gigante, Dios les bendice.